Padre, buenos días, ¿cómo está en la mañana? Bienvenido a un episodio más de New Fire Presenta. Hola Marita, todo muy bien por acá, gracias a Dios. ¿Tú también? Todo muy bien, Padre. Sé que estuvo predicando ejercicios espirituales a los jóvenes de Nueva York en este fin de semana. ¿Cómo le fue? A todos los jóvenes, vinieron como 1 millón. No, Marita, fueron unos ejercicios bonitos. Bueno, fueron de viernes a domingo, vinieron 15 jóvenes. Es la primera vez que me toca dar aquí en Nueva York, ¿sabes? Y muy bonito, siempre es una experiencia bonita. Yo creo que confiamos en las semillas que el Señor ahí les fue dando a cada uno, que ya sabemos que Él no se deja ganar en generosidad de lo que estos jóvenes pues pudieran haber hecho otras cosas, pero vinieron a rezar, vinieron a encontrarse. Y además pensando en Nueva York, ¿no? Una ciudad que no duerme, súper ruidosa, donde pasan un montón de cosas también, como el darse la oportunidad de tener un espacio en silencio, creo que también Dios actúa mucho, ¿no? Sí, en la ciudad hay muchas actividades, ¿sabes? Muchas para jóvenes semana con semana, pero parece que no hay muchas ofertas de cosas en silencio y claro, obviamente muchos le tienen miedo a ese tema, pero esos son los modos y pues tradicionales que el Espíritu Santo necesita, ¿verdad? Que nos callemos un poco de tanto ruido para podernos indicar otras cosas, podernos guiar de otros modos. Sí, Padre, pues ya introduciéndonos en el tema del día de hoy, quiero contarle que vamos a hablar sobre fe y razón, estos dos grandes temas que para muchos son complementarios, pero para muchos son completamente opuestos. Entonces, Sí. quisiera iniciar, Padre, preguntándole justamente eso, ¿no? ¿Por qué cree que para muchas personas la fe y la razón son irreconciliables, son completamente opuestos? Marita, bueno, esto viene desde hace muchísimo, pareciera que es, no sé, yo creo que en los últimos 10 años o algo. No, 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 no. Mira, podemos encontrar diferentes momentos de la historia, pero hubo un personaje al que pues puedo aludir un poco, que fue, me parece que él era alemán, Guillermo de Ockham, y siendo un poquito filosófico, pero luego aterrizándolo de manera que todos podamos entender, él tenía una concepción del ser, o sea, de la existencia de las cosas. Ya ves tú que en el libro del Éxodo, de la Biblia, le pregunta a Moisés pues a Dios Padre, ¿no? Que quién es Él, quién le digo al faraón que eres tú, y le dice, yo soy el que soy. Y de ahí nosotros de la escritura, fíjate, de la teología, sacamos un principio filosófico de que Dios es la base de todo ser. Bueno, pues este filósofo, sin elevarme demasiado, hay algo que se llama en filosofía como la analogía del ser, que significa que hay diferentes niveles de ser. Dios es el ser por excelencia, el que tiene todo el ser. Pues él, Guillermo de Ockham, no tenía esa visión de las cosas que venía ya desde todo el tiempo. Él rompió con la tradición aristotélico tomista y de San Agustín de, pues sí, digamos, de la distinción que hay entre Dios y las criaturas, pero una participación se llama que tenemos del ser de Dios. O sea, nosotros existimos porque Él nos da el ser. Pues para él hubo una ruptura ahí. Y desde él, Mara, se empezó a dar un efecto dominó que posteriormente trajo a un montón de filósofos, los que se llaman los continentales, o sea, europeos, y también ingleses, no se diga, que empezaron a separar lo que siempre había estado unido, la teología y la filosofía, el amor de las cosas reveladas y el amor de lo que la razón te puede dar. Poco tiempo después vino pues lo que es el materialismo, ¿no? El materialismo que no lo pienses así como utilizamos la palabra de es que eres un materialista, quieres comprar todo. No, es un término más filosófico de considerar que había una ruptura total de lo trascendente, de lo inmanente. Inmanente es pues cuando no hay trascendencia, lo contrario, ¿no? Solo lo que podemos tocar. Y así, cuando vino el método científico, y en esto, Mara, pues esto sí que es un término mucho más coloquial, ¿no? Cuando vino el método científico se empezó a generar lo que yo en mi libro de Ideas Sólidas llamo el cientifismo, o sea que el conocimiento que existe solo se da si el método científico te lo hace conocer, ¿no? Entonces, entre estas corrientes filosóficas y el ateísmo, que pues por desgracia es algo que viene en aumento,
pues las cosas de la fe pasaron a ser algo de ahí, tú lo que hagas tú en privado, en tu habitación, pero no, eso no existe, eso es para alguien que medio tontito, que dice tengo fe porque no tengo razón. Entonces, yo no sé, Mara, si esto tiene sentido para ti, pero es un recorrido largo. Totalmente, padre. Yo creo que muchas personas han pasado justamente por ese dualismo. En mi caso, si usted me lo pregunta, yo sí he visto mucho complemento entre la fe y la razón, y justo entre más razón tengo, es decir, entre más me formo, más investigo, más aprendo, como que adquiero conocimiento, más grande es mi fe también. Y vamos a hablar de eso ahorita, porque justo San Juan Pablo II en su encíclica de Razón y Fe decía que tanto la fe como la razón eran como las dos alas con las cuales el espíritu humano conocía la verdad. Sí. Pues con base en esto le pregunto, padre, ¿cómo un ejemplo concreto en cómo la fe y la razón pueden complementarse en algún tema en específico que le haya pasado a usted en su vida o en jóvenes que usted acompañe? Mara, fíjate que el tema, por ejemplo, de cuando pensamos en una persona, ¿no? Creo que en el mundo, en los derechos civiles, te dicen hay que tener respeto por todo el mundo, ¿no? El valor del respeto. Y no puedes utilizar una persona para tu gusto, para tu uso, la esclavitud, ¿no? Bueno, pues eso como que es tema de razón, pero luego siempre escuchamos también aquello de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y de dónde sale eso? Pues de la revelación. Ahí es un ejemplo clarísimo de cómo la razón y la fe están trabajando juntas. Yo no trato a una persona con falta de respeto, no la utilizo, no la convierto en un objeto, no la objetivizo, porque tiene una dignidad que le viene de más allá. Está hecho a imagen y semejanza de Dios. De hecho, la Constitución americana pues está basada en eso, ¿no? Presupone que hay unos derechos que han sido recibidos, o sea, que no generaron en el ser humano. Pues no sé si ese ejemplo te sirve, pero ese es uno. Sí, claro, padre, incluso me hace pensar también cómo las enseñanzas de Jesús, ¿no? La fe nos invita a salir de nosotros mismos para amar a los demás, entregarnos de manera desinteresada, ¿no? Cultivar el amor. Y la razón, podríamos llegar a pensar que no nos dice lo mismo, ¿no? Como que nos dice, no, piensa solamente en ti, sé egoísta, ¿no? Solamente en tu supervivencia. Pero hace poco estaba leyendo un estudio que hizo la Universidad de Harvard, que se llamó el Harvard Study of Adult Development, y era como sobre la felicidad humana, ¿no? De qué es lo que hace feliz al hombre. Y leí que efectivamente después de muchos años de estudio, de haber estudiado personas pues cuando eran jóvenes y luego cuando llegaron a ser ancianos, a tener sus hijos, nietos, en fin, o sea, fue un estudio larguísimo. Y la conclusión fue justamente que lo que hacía feliz al ser humano era cultivar relaciones de calidad, que mejoraba la memoria, mantenía la salud, y todas estas cosas no los dice la razón, ¿no? Pero claro que está basado en algo que ya nos ha dicho Jesús, ¿no? Que ya nos ha dicho la fe. Y esto y mil ejemplos más, pues obviamente podemos ver cómo esos dos elementos se complementan, como dice San Juan Pablo II. Sí, pues es que esa ruptura que yo te decía y que se ha venido dando durante mucho tiempo ha hecho que muchísimas, especialmente el joven, tiene una acrítica opinión o una opinión con poca sentido crítico de, sí, no, pues es que todos lo sabemos, ¿no? O sea, la fe es un tema privado, no se enchufa con la vida real. Hay esa creencia, no sé si tú te topas con ello entre conocidos y amigos. Sí, definitivamente sí, padre, y hemos llegado a muchísimos debates así, en donde también uno debatiendo y discutiendo, pues con tranquilidad diferentes temas, se da cuenta que en todo hay mucho que nos viene de la razón y de la fe, pero en realidad pues son muy complementarios. Y por eso voy a mi siguiente pregunta, padre, y es, ¿cómo usted cree que podemos integrar en nuestra vida cotidiana la fe y la razón y ayudar también a otros a que hagan lo mismo? Mira, uno de los temas lo mencionaste ahorita tú, Mara.
fíjate que si yo te preguntara, oye Mara, y le preguntas tú a cualquier persona, ¿por qué te levantaste hoy? No, pues porque tenía que trabajar. Ah, mira qué bien. ¿Y por qué tenías que trabajar? Bueno, porque pues me gusta mi trabajo, porque quiero lograr una carrera, quiero desarrollarme. ¿Y por qué quieres desarrollarte? Bueno, pues porque quiero ser una mujer productiva, porque quiero luego además cuando tenga mis hijos quiero educarlos. ¿Y por qué quieres educarlos? Y así nos vamos una y otra vez en una especie de infinito en donde a lo que se llega finalmente es a tener un propósito, a tener un sentido y a la felicidad. Bueno, pues dime el método científico o la pura razón si logra comprender eso de la felicidad o aquellas cosas que tú decías ahorita en el estudio de Harvard, pues las amistades que valen, el amor, que todo el mundo vive para el amor, ¿no? Aunque sea para sí mismo, amor de mí mismo, ¿no? El egoísmo. Pero vives para la felicidad, vives para la familia, vives... Y esos temas no son materiales solamente. Entonces, si no son materiales solamente, tampoco son espirituales solamente. Y te das cuenta cómo ahí están como los anillitos de las Olimpiadas, que se están como interconectando. Por eso que citabas a Juan Pablo II con Fe y Razón, es que de hecho hay un libro de Scott Hahn que se llama La fe es razonable, y toda su teoría, todo lo que él dice tiene sentido, es congruente con la razón, y la viene y la alimenta y la completa el tener fe, porque fe no es entrar en el ámbito de lo tonto, de lo no razonable, de lo poco intelectual, sino más bien algo que nos supera como seres humanos, porque si entramos en la soberbia de que en esta cabecita tiene que haber toda la realidad, ahí estás como Prometeo queriendo robarle el fuego a los dioses. O sea, es el hibris famoso, ¿no? De la soberbia de querer ser como dioses, que fue la tentación que le plantó el demonio a Adán y Eva. No, es que seréis como dioses, por eso Dios no quiere que hagas esto o aquello, que lo obedezcas, ¿no? ¿Te fijas cómo utilizamos la razón para explicar la escritura y la escritura para entender la razón? Ambas. Padre, ¿qué riesgos o qué consecuencias cree que puede haber en alguien que solamente se concentra en la fe o que solamente se concentra en la razón, como que no busca esta complementariedad? Hay dos corrientes justamente extremas. Si yo soy ateo o si no me importa Dios, pero yo solamente creo en lo que mi razón puede encontrar, por tanto soy un cientifista, ¿no? O sea que la ciencia lo es todo, cosa que es súper prevalente hoy y no se diga en las universidades. Estoy cayendo en racionalismo. El racionalismo no va a creer en esas... Lo curioso, Mara, es que constantemente estamos haciendo actos de fe. Constantemente, cuando nos subimos a un avión, cuando compramos un alimento, cuando nos reparan nuestro carro, hay actos de fe constantes en de que alguien hizo lo que tenía que hacer para que yo haga mi vida, ¿no? ¿Cuál es el otro extremo? Fideísmo. Y ese tampoco lo quiere Dios, vivir solamente de la fe sin tener los pies en la tierra, sin utilizar el don de la razón. O sea, aquí el problema, Mara, es cuando no se reconoce que fe y razón, fíjate, vienen del mismo donador, del mismo bienhechor. Fe y razón, las dos son dones de Dios. ¿Por qué se han de pelear si vienen de Él mismo que las ha juntado, ¿no? Entonces, un último elemento como un poquito filosófico, pero si nosotros somos, el ser humano lo puedes definir como la unidad sustancial de cuerpo y alma. Somos cuerpo y somos alma. No tenemos un cuerpo, somos nuestro cuerpo. Entonces te estás dando cuenta cómo la realidad espiritual y material en el ser humano alcanzan su síntesis. Somos el puente entre el mundo espiritual y el mundo material. Un perrito no lo es. Que por cierto, el otro día en ¿Qué haría Jesús? Yo mencioné que claro que se puede querer a los perritos y a los gatitos, pero que no hay que morirse, ¿no? De dolor si se muere uno. Y una señora me reclamó. Le dije que a mí también me gustan mucho los perritos, ¿no? Que eso no es el problema. Pero entendiendo que hay que elevarnos, ¿no? Entonces, esos son los dos extremos. Racionalismo, solo creo en la razón, la fe no me importa. Fideísmo, no le hago caso a
la capacidad que Dios le dio al humano para avanzar en la ciencia, y Él quiere el avance. La Iglesia Católica es una promotora, pero férrea toda la vida, activa de la ciencia, y tiene una academia de la ciencia en el Vaticano, y las primeras universidades del mundo, las primeras 4 fueron todas pontificias. Así que ahí tienes, Mara. Padre, ¿qué consejos le podría dar a alguien que de pronto ha vivido así su vida, ¿no? O solamente concentrado en la fe o solamente concentrado en la razón y quiere como reconciliarse con eso y empezar a, pues sí, vivir las dos en plenitud? La fe, lo sabemos, lo define muy bien el catecismo. Yo creo que es una experiencia de toda persona que tiene fe, es un don. Entonces, lo que yo le diría a esa persona es, mira, tu corazón, todo tu espíritu, todos los días está buscando cosas trascendentes. Tú sabes que lo material y lo científico te entretienen, pero no te dan plenitud. Entonces yo le diría, ábrete a la posibilidad de la existencia de Dios. Dile, si existes, muéstrame. ¿Tú crees que va a resistir un Dios que es Padre y bueno y que quiere estar con las criaturas, que las creó por amor, a no manifestarse en ti de alguna manera? Es decir, ábrete a ello. Date la posibilidad de que exista, pídelo, pero no se lo impidas, porque de hecho aún un mensaje no solo para el que no vive así, sino también para el cristiano. Yo he conocido cristianos que pasan para el otro lado, que se les va la fe, porque la ponen en riesgo, porque la cuestionan demasiado. Fíjate bien que dije demasiado porque sí es bueno cuestionar, es bueno ser naturalmente filósofos, preguntarnos las razones de nuestra fe. Pero una cosa es preguntar con ganas de entender más y otra cosa es volverme un terco, necio. Tú sabes que hay un colegio en tu ciudad, mi querida Mara, en donde forman a gente justamente para acabarles la fe. Y eso no debe ser. O sea, se cuestiona como quien confía en yo no lo sé todo. No soy un cuestionador porque me siento el nuevo René Descartes o el nuevo Hegel o el nuevo Emmanuel Kant. Lo hago porque quiero entender más y además porque en el futuro, si soy joven, pues voy a tener hijos y me van a pedir razones y se las quiero dar. Por esos motivos es que se pueden compaginar. Pero eso es lo que yo le diría, Mara, ábrete a esa posibilidad, porque siglos y siglos de seres humanos no pueden estar equivocados y no pueden ser unos idiotas por tener fe. Padre, y mi última pregunta va un poco hacia el trato con las personas, ¿no? Una persona que de pronto no tiene fe y es muy racional y uno quiere transmitirle la verdad, ¿no? Mostrarle razones, argumentos, contarle uno cómo vive en la verdad, justamente como por este sentido de hacerle el bien a esta persona, ¿no? Que deje de vivir engañada, ¿no? Y pueda llegar a su plenitud, a su felicidad. Yo, por ejemplo, viendo hace poco el documental del Papa Francisco, en el que el Papa Francisco se reúne con este montón de jóvenes y hablan de un montón de temas polémicos o de problemáticas actuales en el mundo, veía como, bueno, muchas veces muchos de estos jóvenes no están preparados en ese momento para recibir, ¿no? Toda la verdad o recibir toda la razón, o de pronto tienen la puerta cerrada completa a la fe, ¿no? Y el Papa tiene que meterse, ¿no? Por otros lados. En este orden de ideas, ¿por qué cree que es importante que a la hora de transmitir la verdad vaya como ligado tanto la fe como la razón, ¿no? Y en este caso creo que es como la caridad, pero también la verdad, ¿no? El argumento sólido. Mara, mira, cuando el mundo, ponle tú, voy a poner un año por decir así, 1920 o 1890, por decir una cosa, hace 100 años, es más, no nos veamos tan lejos, ponle tú justo después de la Segunda Guerra Mundial, que para ti, Mara, te puede parecer lejísimos, pero es que eso fue ayer. Sí. Cuando el mundo todo vivía con los sedimentos, como con los residuos de espíritu cristiano, cuando este ateísmo no había hecho tanta mella como ha hecho, pues tú le decías a la gente la verdad y le decías, mira, esto es lo que hay que creer, y había una cierta confianza en las instituciones
de la iglesia. Hoy por hoy, bueno, aunque en algunos países la hay, pero digamos que podemos decir que estamos pasando de una era de la cristiandad a una era postcristiana. Esa es la realidad, nos duela o no, hay que describirla como es, y son muchos autores lo que lo dicen, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues simplemente le decías algo y podían entender que hay ciertas como principios, verdades anteriores que nos vienen de hombres y mujeres del pasado, que hay que creer. Pero cuando ya pasas a esta época como hoy, con un relativismo bárbaro, donde se duda tanto de la existencia de la verdad, cosa que además también tiene su explicación en la filosofía en la primera pregunta que me hiciste, de cómo se generó este cientifismo o este materialismo. Bueno, en unas condiciones así, hay que navegar este tema de hablarle a las personas que no tienen fe de manera diversa. Como que hoy en día lo primero que hay que seguir es la regla de todo speaker público: conoce a tu auditorio, con qué vibra, qué piensa, qué background tiene. Yo también vi ese video que tú me dices, Mara, y esos muchachos, pues la verdad es que eran, digamos, unas personas que han tenido una vida difícil. Todos tenían lágrimas en los ojos de los dolores pues de que este mundo les está generando en tantos y tantos miles y millones de personas, ¿no? Familias donde no hubo tanto cariño como pudiera haber, donde la fe no fue transmitida, donde con cuánta inocencia preguntaba la muchacha que se definía no binaria, una pregunta que decía, pues no sé si lo recuerdas, ¿no? Oye, ¿y ustedes conocen a alguien así guay que se masturbe? O sea, con una inocencia, no tenía maldad esta niña, pero te muestra un desconocimiento de cosas que antes todo el mundo entendía. ¿Cómo hacerlo, Mara? No hay una varita mágica. Hay que pedir mucha luz al Espíritu Santo porque estamos transmitiendo cosas espirituales. Hay que además no angustiarse, no somos los responsables de que todo el mundo tenga fe. Dejemos a Dios ser Dios, ¿no? Let God, ¿cómo dice el dicho? Let God and let go, ¿no? O sea, deja que tú haz lo mejor que puedas, pero pues si hay gente que tú sientes, si vives en un país, en una región, en un nivel socioeconómico que hay mucha más educación intelectual, pues vas a tener que tener más razones intelectuales, porque lo van a pedir. Por otro lado, si vives con gente que tú sientes que es el corazón, el amor, esa amistad, lo que les va a hacer hacerte caso, bueno, yo no excluiría esta segunda, ¿no? Todo el mundo tiene un corazón y todo el mundo está muy atento a cómo lo haces sentir. Si le predicas toda la fe nada más así como con dogmatismos y tal, se cierran. El mundo no está para eso. No significa que los dogmas sean malos. Antes bien, los dogmas son sagrados, vienen de Dios. Pero no hay que empezar por ahí. Hay que hacer a la gente acercarse con semillas de amistad, con semillas de luz, y poco a poco entonces estarán con un corazón abierto a escuchar tus ideas que vienen de una fe que nos viene del Hijo de Dios, que no nos miente ni nos quiere engañar. Pero antes de poderles dar eso, hay que hacer una labor en los corazones también. Entonces te fijas que va a depender. Se conocen gente que han vuelto a la fe de manera súper racional, ¿eh? Acaba de haber ahorita, por ejemplo, hay una modelo holandesa que se llama Eva, y el apellido no lo puedo ni pronunciar porque es larguísimo, pero se acaba de bautizar ahorita en Pascua, y ella vino mucho a la fe, pues yo creo que por la combinación de dos cosas, pero sobre todo por la razón, porque ha analizado el mundo, los antivalores, los mensajes de la iglesia, y se convenció. Esta es mi casa. Sumamente criticada, por cierto, ella, pues porque hay gente que le molesta que la gente crea, ¿no? Me alargué un poco, Mara, pero es un tema que me apasiona y un tema que además no es fácil de responder porque cada ser humano va a requerir una estrategia distinta. Sí, padre, justo hace poco en New Fire subimos un post en Instagram que decía: lo más compasivo que podemos hacer es decir la verdad, ¿no? Y a mí me encanta porque es como un llamado también, ¿no? Si ya tú estás viviendo en la verdad, o tienes
claras tus convicciones frente a determinado tema, eso te ha traído felicidad, es la invitación que Dios te está haciendo y te ha traído plenitud a tu vida, como por qué no compartirlo con alguien más. Y lo que usted dice, como que no desde un dogmatismo, no es que tienes que creer en esto porque es que así es, sino como tratar de comentar justo las razones, todo lo que nos viene de la razón y de la fe, pero también como desde la propia vida, ¿no? Creo que al final lo que muchas veces más convierte a las personas o las hace vivir de una manera distinta a la que llevan es como el testimonio de alguien más. En mi caso me ha pasado mucho que a veces uno no tiene que hablar mucho, sino ser testimonio y vivir las cosas que cree, como con sus acciones. Y ya eso de por sí atrae y cuestiona a los demás. Sí, y una cosa, Mara, es que muchas veces humanamente, por nuestra limitación, decimos, oye, hay que decir la verdad, pero con caridad. En Dios no existe una sin la otra. O sea, Dios, Sí. por un lado, dice San Juan, es amor. Y luego Cristo dice de sí mismo, yo soy la verdad. Entonces, hay mucha gente, Mara, y me gustaría decirle una palabra a esa gente, si es que nos escuchan hoy, que su seguridad es decir la verdad, sin caridad. Su seguridad es que dice Cristo que la verdad os hará libres, entonces tengo que decirla. Y casi que hay una herida de tengo que decir la verdad porque me da seguridad a mí. Y yo quiero convertir a todos. ¿Qué vamos a hacer con este mundo tan perdido? Y así lo piensan, ¿no? Y hay que otra vez dejar a Dios ser Dios. Porque se me quedó grabado lo que me dijo un sacerdote, fundador de una de las imprentas más grandes de Estados Unidos y por tanto del mundo, católicas, cuando me dijo, ¿de qué sirve la verdad cuando la persona que tienes enfrente no está preparado para recibirla? Entonces es mi urgencia y mi seguridad de decirle la verdad aquí y ahora porque yo lo tengo que hacer y porque esa es mi identidad. Pero ¿por qué no es tu identidad también tomar en cuenta que el otro ahorita no la puede recibir y encontrar el mejor modo de recibirla? Fíjate cómo Cristo utilizaba todas estas técnicas, Mara. Cristo a la mujer adúltera, sabiendo que su pecado le hacía incapaz de entenderlo todo, le dice, yo tampoco te condeno, y le deja una semilla de verdad, vete y no peques más. A la samaritana, se ve que tenía más conciencia la samaritana de que estaba mal, y le dijo, sí, porque los maridos, los 5 que tienes no son tuyos, y el con el que estás tampoco lo es. O sea, ya has tenido 5 y el tuyo, este no es tuyo. Pero a los fariseos los trataba con mucho más rigor. Les decía, ¿no? Esto, bola de zorros, sepulcros blanqueados, hipócritas, ¿no? Entonces, él sabía y veía a su público, pues, además tenía la ventaja de que era Dios, entonces como que sabía lo que había en el corazón de las personas. Si tú y yo nos subimos a un avión, no vamos a saber qué trae la otra persona, entonces te vas despacito. Pero ojo con, tengo que decir la verdad, casi como a modo de que me pica, ¿no? De que yo necesito decirlo. Pero ¿por qué no tienes esa misma necesidad de decírselo a esta persona en el modo que más lo pueda entender? Y ojo, Mara, esto es un arte, entonces no siempre le vamos a atinar. A mí a veces me toca, especialmente estando en Nueva York, que pronuncio algo que a alguien le molesta, se para y se va. Pues yo digo, no me importa, o sea, no me importa en el buen sentido, es decir, no puedo yo esperar que en un mundo como está no va a tener gente que se pare y se va. A San Pablo se le fueron muchos allá ¿dónde fue la ciudad? Creo que fue en Roma, ahí, o en Corintio, donde habló de la resurrección. Le dijeron, otro día te escuchamos hablar de esto, perdóname, no me acuerdo cuál fue la carta, pero puede haber sido en Corintio, ¿no? Y no le hicieron caso. Sí, me llevó mucho, padre, de este episodio. Mi Fire presenta como esta dualidad tan importante, ¿no? Caridad y verdad, pero también fe y razón, ¿no? Como una sin la otra no existe, ¿no? No está completa. Y creo que tienen que ser como las dos vertientes de nuestra vida y también de la transmisión de la fe que queramos pues compartir con los demás. Así es, este es un tema muy importante y que va a seguir siendo importante, que seguiremos hablando de este tema muchas veces porque es necesario darle vueltas y dar respuestas a eso y también dar paz a la gente que
que tiene menos fe y a la que tiene más razón. Padre, pues muchísimas gracias por su tiempo, por este espacio y por tantos aprendizajes. Yo nada más quiero aprovechar para decirle a las personas que les recomendamos muchísimo su libro de Ideas Sólidas para un Mundo Líquido, que si les quedaron algunas dudas, que si les gusta saber más cómo la fe y la razón se complementan, pues este es un excelente libro del que pueden sacarle muchos frutos. Lo pueden conseguir por Amazon o también está la reseña y un trailer especial en la página de benew5.com. Muchas gracias, Mara, y saludos a todos. Nos seguimos viendo por aquí. Gracias, Padre, igualmente, que estés muy bien.